bien se dijo en la presentación, vamos a tocar bastantes temas tangenciales que tienen que ver con los riesgos contra menores, con estafas, con peligros, con delitos económicos, en fin, muchas cosas que guardan relación y que conviven en Internet. Yo quise colocarle a esta charla peligros en la red, riesgos en la red. Básicamente porque hay figuras que no necesariamente son constitutivas de delito. No podríamos hablar de un delito informático, por ejemplo, pero sí, claramente existe un riesgo importante para quien no tiene las consideraciones necesarias o no tiene los resguardos necesarios con su información particular, quizás también ser poco precavido con las fotografías que yo coloco en Internet, sobre todo los menores de edad. Pero para poder entender y contextualizar de qué estamos hablando, hay que entender de que en el mundo existe una nueva forma de hacer las cosas. Y esto no es nuevo, aunque digamos nueva forma de hacer las cosas. Esto ya viene pasando hace años. Sin ir más lejos, nuestra brigada, la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, en la cual yo me desempeño, se creó hace 14 años. Y se creó hace 14 años por una necesidad que existía en ese momento, que eran los delitos informáticos. O sea, estamos hablando de algo que viene pasando fácil hace 15 años atrás, donde nos encontramos con un gobierno electrónico, donde podemos hacer trámites a través de Internet, donde ya no es necesario hacer largas filas para obtener un certificado. El comercio electrónico, que está también muy popular, existen muchas formas de poder comprar a través de Internet, muchos sitios, e incluso muchas ofertas. Muchas veces es más barato poder comprar ciertas cosas a través del sitio web que físicamente en la tienda, y con eso se ha potenciado el comercio electrónico. Y la banca, entre otras instituciones, han facilitado las tareas de hacer trámites. Por ejemplo, hacer una transferencia, casi todas las personas lo hacen de forma electrónica. Uno va al banco y ya hay muy pocas filas. Básicamente uno ve la fila para las personas que van a cobrar su pago en cheque. Todo esto conllevó a que empezaran a aparecer figuras delictivas, que antes no existían, porque no existía el medio de pago virtual, porque no existía la venta electrónica. Y cada vez que aparece una nueva mejora o cada vez que aparece una nueva red social, créanme que va a pasar muy poco tiempo hasta que los delincuentes encuentren una forma de operar en esa, digamos, nueva modalidad informática. Pero para entender esto hay que entender también que se generó un nuevo mundo, el mundo virtual. Cuando apareció la web, cuando apareció Internet, instantáneamente apareció un mundo paralelo. Y es donde todos convivimos. ¿Cuál es la gran diferencia? Y es algo súper fácil de comprobar en la vida real. Cuando nosotros nos paramos en el mundo real, nos damos cuenta de que vivimos segmentados. Los niños en el colegio, los adultos en el trabajo. Si ustedes se ponen a hacer un ejemplo, por ejemplo, miren a la persona que está a su izquierda, miren a la persona que está a su derecha. Lo más probable es que sea una persona de su misma edad, con sus mismos gustos, compañero de colegio, compañeros de trabajo. Es así como funciona el mundo real. Pero ¿qué pasa en el mundo virtual? No es así. Yo comparto en Facebook con personas de distintas edades, con padres, con familiares, con compañeros del colegio, con personas que tienen intereses en común conmigo y personas que quizás aparentan tener intereses en común conmigo. Entonces nos damos cuenta de que en Internet, en el mundo virtual, compartimos con personas de distinto tipo y de forma diferente de como lo hacemos en el mundo real. Y aquí está el gran problema. Porque yo en el mundo real sé, porque mi papá siempre me lo dijo, que no tengo que hablar con extraños, por ejemplo. Pero no lo aplico en el mundo virtual. Y para los más grandes también sabemos que no tenemos que estar, no sé, anotando el número de clave detrás en la mano o anotando el código en el celular, pero somos descuidados con las claves secretas. Entonces, algo súper importante a tener en consideración es que aquí falta todavía conocimiento y falta un poco prevención. Hay especialistas que dicen que el 70% de los delitos que se cometen a través de Internet se podrían evitar con prevención. Y lo otro súper importante, que hay personas que tienen una identidad en el mundo virtual distinta que en el mundo real. O sea, hay personas que en el mundo real son muy respetadas, son personas que tienen niveles morales muy altos, respetan la autoridad, respetan la ley, pero en Internet no respetan nada. Entonces ustedes los pueden ver en ejemplos prácticos, en estas notas de estos tipos que eran depredadores sexuales en Internet, que nadie se podía creer cómo ellos iban a estar haciendo eso, si eran tan respetados, personas. Bueno, nosotros lo vemos a diario, porque tienen una personalidad acá distinta a la que tienen acá. Y eso es algo que ustedes tienen que entender y mantener súper claro que independiente de lo que hagamos acá, siempre va a haber una repercusión en el mundo real. Muchos jóvenes
tienen una personalidad en Internet, un nickname, por ejemplo, que se convierte en ellos. Nos pasa mucho con los hackers jóvenes. Ellos dejan de ser Pedro Gómez y se convierten en el Grandmaster, no sé, del Internet. Y esos son. Para ellos eso es su identidad que les acomoda, porque ahí son alguien, reciben reconocimiento y evaden la realidad. Por esto es súper importante tener esto en consideración y nos va a permitir entender por qué existen otras figuras delictivas. Ahora bien, cuando hablamos de cibercrimen, englobamos muchas conductas delictivas. Estafas, delitos contra menores. En estricto rigor, hay incluso figuras que no existen en la legislación. Por ejemplo, cuando se habla del bullying. El bullying no es un delito en Chile. Entonces, de repente nos pasa que nos llaman, le están haciendo bullying a mi hija. Hay que ver cómo se puede enfrentar. Muchas veces con campañas de prevención. Si no existen amenazas directamente, no hay un delito, no está tipificado como tal. Sin embargo, hay figuras que no eran delito, como el grooming, que los vamos a ver más adelante, y que en su momento el legislador lo colocó en la ley. Lo colocó como un delito, por lo que significa y por el mal que causa. En estricto rigor, cuando hablamos de delitos informáticos, como dice el nombre, nos vamos a referir a aquellos que tipifica la Ley de Delitos Informáticos, que es una ley que existe del año 93, y básicamente lo que busca es proteger el sistema de tratamiento de información y los datos contenidos en el sistema. Eso es lo que busca. Antes de eso, un computador valía lo que te costó el notebook. Si a ti te lo robaban o alguien de la empresa se lo llevaba, no importaba la información, no se valorizaba la base de datos que estaba ahí contenida. Hoy día sí. Y encontramos estas figuras. Los hackers básicamente que hacen esto que es el web defacing, que cambian la página de inicio, colocan alguna consigna, apropiación de información, denegación de servicio, que es lo que hacía el grupo Anonymous, que básicamente hacen muchas solicitudes a un sitio para poder denegarlo, votarlo, que ya no sea capaz de responder. Y este tipo de ataques es súper común. ¿Ya? Hoy día en el mercado existen herramientas para poder combatirlo, pero por ejemplo, un caso práctico para el tema de las elecciones, el sitio del CERVEL todos los días era atacado con denegación de servicio. Todos los días, miles de ataques. Claramente se había prevenido y había un sistema que desviaba las solicitudes, pero algo que es una herramienta común. Los accesos indebidos y por otro lado las botnets. ¿Qué son las botnets? Son equipos infectados con un virus y que a mí me permite tener un regimiento, una legión, un verdadero ejército de computadores a mi disposición. ¿Qué aplicación tiene una botnet? Por ejemplo, denegación de servicio. Podría atacar con 1000 equipos infectados por denegación de servicio un sitio. Tienen algunos otros usos. Por ejemplo, hay personas que contratan botnets para hacer simultáneamente más like a un video de YouTube. Por ejemplo, se dice que los youtubers, estos que están tan de moda, utilizan botnets para subir sus visitas. Y hay algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, se ha determinado que se han utilizado botnets para, en último minuto, y porque al tipo se le ocurrió, cambiar una votación. Por ejemplo, no sé, se está eligiendo, pasó con los personajes de la historia, que se hizo acá en Chile, que habían varios candidatos y había uno que claramente iba ganando con un porcentaje muy alto y en un lapso de 1 hora recibió miles de votos el otro y ganó. Y básicamente porque el tipo lo quiso hacer y tenía las posibilidades de hacerlo. Esta es la ley. Que lo importante de la ley es genérica, solamente tiene 4 artículos y castiga, habla de quien con el ánimo de apoderarse de la información acceda de forma no autorizada. Con eso hay que quedarse, forma no autorizada. No es necesario ser un hacker avesado. Si yo me sabía la clave, el tipo fue descuidado, accedí, pero accedí de forma no autorizada, estoy cometiendo el delito. De repente llegan mamás con su hija, que en el Facebook le pusieron una barbaridad de cosas, que era aquí, no sé, que era, no sé, y colocaban cosas contra los profesores, se hace la denuncia igual y se investiga igual. Y si durante la investigación se determina que fue una compañera de curso, que es menor de edad igual que ella, a lo mejor hasta ahí puede llegar la investigación. Pero el problema es, de fondo, que es un delito igual. Entonces nosotros tenemos que hacer la diligencia pensando que quizás el tipo efectivamente puede ser un delincuente informático. O sea, tenemos que llegar a la casa, tenemos que hacer las incautaciones y sale el papá, pero ¿qué está pasando acá? Si aquí no hay ningún delincuente. Bueno, su hija hizo esto, esto y esto. Con lo que eso conlleva, digamos. Imagínense ustedes si es que les pasara en sus casas. Llegar a la policía a las 6:30 de la mañana porque se pusieron a escribirle cosas en el Facebook de la compañera, no sería nada agradable. Algo súper importante para la gente que ya es parte del mundo informático. El artículo 4 dice que si el
que accede o quien comete el ilícito es el encargado del sistema, la pena se aumenta en 1 grado. O sea, si usted como informático tiene a su haber, a su custodia, la base de datos, y usted hace un acceso indebido, hace una copia de eso de forma no autorizada, se aumenta en 1 grado porque la ley le otorga a usted una responsabilidad mayor en el hecho. El sabotaje informático, básicamente la figura es muy similar, solamente que esta vez no solamente accedí, sino que modifiqué el sistema, lo destruí, alteré su normal funcionamiento, el sistema ya no volvió a funcionar como era antes. Y la pena sube en 1 grado. Las penas asociadas son penas de presidio menor en su grado mínimo a medio. Si bien es cierto, eso no significa que son penas de cárcel efectivas, siguen siendo un delito que está catalogado como de persecución penal pública. Por lo tanto, una persona podría ser procesada y condenada por delitos informáticos, lo cual para un estudiante de informática, para alguien que se determina en el área, es lapidario. O sea, yo no podría ejercer en una empresa teniendo antecedentes por delitos informáticos. Si bien es cierto, el término hacker se asimila mucho a los delitos informáticos, a mí me gusta hacer la distinción. La verdad es que hay hackers que nunca han cometido delitos informáticos. Básicamente, por definición, son personas que son apasionadas de la seguridad informática, llevan al límite el tema del conocimiento, pero hay algunos que no cruzan la línea. Por eso quiero ser justo también con los hackers. Ahora bien, entre ellos mismos hacen las definiciones y hacen las segmentaciones. Hablan de hackers de sombrero gris, de sombrero negro, el black hat. Nosotros legalmente solo sabemos del delincuente informático y el que no comete el delito, independiente si es hacker o no es hacker. Pero ¿qué separaciones podemos hacer? Tenemos los activistas, que lo que buscan ellos es básicamente hacer activismo. Por eso se llaman hacktivistas. Anonymous, Sector 404, son grupos que se abanderan por alguna causa. Por ejemplo, acá en su momento atacaron sitios de hidroeléctricas porque estaba el tema de Hidroaicén. Cuando fue el tema de las protestas estudiantiles, atacaban sitios de gobierno. Ahora están llamando causas, por ejemplo, para atacar sitios de Rusia por la opresión que tienen contra Ucrania. Se abanderan con una causa que encuentran en el momento y tratan de hacer partícipe a la mayor cantidad de personas. Recuerden que si ustedes, por ejemplo, son parte de un ataque de denegación de servicio, están cometiendo un delito informático, por muy justa que les parezca la causa. Entonces, de repente, muchas personas que se dejan nublar un poco, entendiendo de que quizás es tan bueno lo que ellos piden o que es tan justo, que se les olvide que están cometiendo un ilícito o que son parte de un ilícito, indirectamente. Los hackers nacionalistas, por otro lado, lo que hacen es atacar sitios con los países que tengamos algún tipo de diferencia. En estos momentos los países que más son atacados por los hackers nacionalistas son los peruanos y los bolivianos. Y de vuelta lo mismo. Bolivia, Perú, hace años atrás eran argentinos y chilenos. Sin ir más lejos, hace un par de meses el sector 404 Perú hackeó, vulneró unas cuentas de correos de la Fuerza Aérea y las publicó esa información. Si bien nosotros en Chile no tenemos grandes polaridades con otros países, es en otros países donde sí se notan los hackers nacionalistas. O sea, este tema de Rusia y Ucrania, China con Estados Unidos, cuando hay diferencias políticas ya marcadas a lo largo del tiempo, se atacan frecuentemente por países vecinos o países que tengan alguna diferencia. Y los hackers que más, digamos, en el último tiempo se han estado repitiendo en las investigaciones son aquellos que utilizan sus conocimientos o programan algún virus o hacen algo, pero esta vez con motivación económica. Ya no es solamente por el ego de ser capaces de vulnerar un sistema, sino que buscan rentabilizar esa acción. O sea, ya no basta con acceder a un sistema, probé que fui capaz de acceder y dejar mi huella, sino que ahora también es obtener la base de datos y cobrarle a la persona para que recupere su información. Hay analistas que dicen que hoy día las empresas, en su gran mayoría, han sido o atacadas, o escaneadas, o vulneradas de algún modo. Digamos, hay algunos que incluso dicen que solamente hay dos tipos de empresas o instituciones, las que saben que fueron atacadas y las que no saben que fueron atacadas. Es muy difícil poder decir a ciencia cierta, estar en un auditorio, incluso con personas del área, que se pare y diga, yo nunca he sido vulnerado, mi seguridad nunca ha sido atacada. Es casi imposible. Por lo tanto, ¿cómo uno puede prevenir teniendo las mejores prácticas de seguridad? Esto es como todo.
O sea, mientras yo tengo una reja más alta, tengo quizás más barreras de protección. Eso no significa que no me vayan a asaltar o que no vayan a entrar a robar a mi casa. Pero distinto es que si no tengo reja. Es lo mismo. Ahora bien, han aparecido nuevas formas. Y una nueva forma es esto, que es bastante novedoso y algo que está llegando hace poquito a Chile, pero que arrasó en Europa el año 2013-2014, generando muchos millones en ganancias para los cibercriminales. Para los que no sepan, existen unas categorías de virus, por así decirlo. Antes se hablaba de los troyanos, de los virus lógicos, después todo se encasilló en el malware, que son códigos maliciosos. Hacen algo que afecta al equipo. Pero apareció esta subclasificación del ransomware. ¿Y qué es el ransomware? Básicamente vienen unas palabras en inglés que guardan relación con un secuestro, con un rescate, con pedir un rescate por un secuestro. Y el virus hace eso. Pide un rescate por secuestro de información. Los primeros en aparecer era una estafa, la verdad. Se hacían pasar por la policía de tu país. Este es el mismo virus que es capaz de reconocer en qué país estás tú por tu dirección IP, que es, digamos, a donde tú te estás conectando a Internet, y te despliega una ventana de tu policía local. Por ejemplo, el FBI. Te dice que de tu equipo se accedió a material ilegal, material ilícito, o que tú descargaste material que está tipificado en la ley de ese país, puede hablar de pornografía infantil, puede hablar de propiedad intelectual, y te bloquea el computador. Te pide un rescate. Te pide como una multa, pagar una multa. Esto en algunos países se conoció como el virus de la policía incluso, porque siempre se hacía pasar por una policía local o algún organismo de fuerza de la ley, como el FBI. ¿Cómo te pedía dinero? Y aquí viene el gran tema, porque esto, la idea es que no lleguen a ellos, o sea que hay todo un desarrollo económico. En otros países existen formas de pago de tarjetas de crédito de prepago. Por ejemplo, si tú no tienes una tarjeta de crédito para comprar afuera en el banco, tú vas a un almacén, compras una tarjeta de crédito de prepago de 10.000 pesos y compras cosas por internet, por ejemplo. O bajas un juego, o cargas puntos en alguna consola. Y te pedían los códigos de esas tarjetas. Y con eso se supone que tú pagabas esta multa y podías volver a usar tu computador. ¿Qué es lo que pasó? Claramente las policías salieron haciendo grandes campañas diciendo que esto era una estafa, que no creyeran, e incluso encontraron la forma de poder saltarse este pseudo bloqueo, porque lo único que hacía el programa era cambiar un archivo de sistema que se restituía y todo volvía a ser como antes y se eliminaba el virus. Y acá viene lo importante. Se estima que el cibercrimen recauda tanto dinero que las organizaciones criminales también invierten. Y aquí existió una inversión importante, el CryptoLocker. Y acá se estima que es probable que ellos en investigación y desarrollo de este virus hayan gastado cerca de $1 millón por el nivel de expertise que tiene. ¿Qué hace CryptoLocker? CryptoLocker ya no se disfraza como policía. Simplemente aparece y te dice que tienes 72 horas para pagar el rescate de tu información o si no, la pierdes para siempre. ¿Cuál es el problema? Que ahora efectivamente la información se puede perder para siempre. ¿Por qué? ¿Qué hace este software? Una vez que infecta tu computador, encripta toda tu información. Básicamente no encripta archivos de sistema, porque ¿qué me va a interesar a mí recuperar archivos de sistema? Lo que encripta son tus documentos, tu fotografía, los archivos de video, por ejemplo, los de tu familia, todo lo que para ti sea interesante poder recuperar. Te cobran un rescate y te dan un plazo para pagar el rescate. Si tú no pagas el rescate, no recuperas tu información. ¿Cuál es el gran problema? Y acá viene lo más técnico. Usan un algoritmo de encriptación RSA, para que se hagan una idea, para no entrar en tecnicismo. RSA es un algoritmo de encriptación que era usado por el ejército americano para encriptar información. Llegó a ser tan reservado que a los creadores del algoritmo se les prohibió sacar el algoritmo del país. Y esto es como una historia paralela. Uno de los programadores dijo, oye, pero ¿cómo me van a prohibir sacar el tema del país si yo lo inventé? Y se tatuó el algoritmo en el brazo y trató de salir por un aeropuerto y no lo dejaron salir. No pudo salir de Estados Unidos por temas de seguridad nacional. ¿Cómo funciona el algoritmo RSA? A través de claves públicas y privadas. Encripta a través de una clave que es privada, que si yo no la tengo, no puedo recuperar la información. Esta es la versión 1 de CryptoLocker. Usaba un algoritmo de encriptación de 2048. Para que se hagan una idea, un algoritmo de encriptación de 256 ya es alto y podría demorar años en desencriptarlo.
La versión 2 encripta con 4096. O sea, podría estar 100 años sin poder recuperar la información. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mucha gente pagó los rescates para poder recuperar los datos. Al principio no entregaban la información, pero se dieron cuenta que era mal negocio. Entonces después empezaron incluso a hacer campañas de poder, si tú no pagaste en su momento, darte un plazo perentorio para que te pusieras al día y pagaras el rescate. Recaudaron millones de dólares con esto. El problema es que efectivamente te mandan la clave, pero eso nutre estas organizaciones criminales para que saquen una versión más potente y te vuelvan a cobrar. Es como pagar rescates por los secuestros. Generalmente los gobiernos no pagan rescates porque se dan cuenta que es solamente darle más recursos a la organización criminal. Acá no pasó. Mucha gente pagó. ¿Cómo cobran? Y ahora bien, ¿cómo esto entra en Chile si acá no existen las tarjetas de crédito de prepago? Claramente el tipo no te va a poner su cuenta corriente para que le deposites el dinero porque los vamos a pillar al tiro. Aparece una figura que es el dinero virtual, que son los bitcoins. Para los que no lo sepan, básicamente es un tipo de moneda que se utiliza en Internet, que tiene un valor. Un bitcoin vale como 300 y tantos mil pesos. Y en Chile hay sitios donde tú puedes comprar con bitcoin. En Estados Unidos hay muchos sitios, tú puedes comprar de todo con bitcoin. Acá hay como 2 o 3. Pero también hay servicios que te venden bitcoins. Entonces, ¿qué hace CryptoLocker? Te cobra 0,5 bitcoins por recuperar tu información. Yo no tengo bitcoins. ¿Cómo lo hago? Voy al sitio que me vende bitcoin, pago los 160.000 pesos que cuesta 0,5 bitcoin y recupero mi información. El gran problema, y acá hay un tema de conciencia, las personas se aterran porque tienen su vida muchas veces en su computador. Pero no existe un protocolo de backup, de hacer respaldo. Yo le digo a esa persona, pero si su computador se hubiera caído al agua, al mar, usted estaría en la misma situación, porque nunca respaldó. Entonces la recomendación es hacer backup de información que sea relevante, que sea importante para las organizaciones, idealmente en medios que no estén conectados permanentemente al equipo. O sea, si yo voy a hacer un backup todos los meses en un disco duro externo, no tenerlo todo el mes conectado ahí, porque el virus también lo va a afectar. Sino que yo hago mi backup y lo dejo en algún lugar seguro, distinto al del equipo. Porque si hay una catástrofe natural, lo que pasó para el terremoto, nadie se esperaba que hubiera un terremoto de tal magnitud. Salas de servidores completas quedaron inutilizadas. No porque les cayera algo encima, se cortó la luz, por ejemplo, y esas máquinas generan mucho calor. Después volvió a la luz, pero no funcionaron los generadores. Se perdió mucha información. Imaginemos que yo tengo el equipo y mi backup en el mismo lugar y tengo la mala suerte de que entraron a robar. Se hallaron las dos cosas. Por lo tanto, hoy día se recomienda mucho el tema de usar la nube para almacenar información o tener la información respaldada en un lugar distinto. Eso es CryptoLocker y existe. O sea, cuando lo vean, ya saben a qué nos enfrentamos. Si bien hay un trabajo común de muchas organizaciones para tratar de atacar el virus, lo más que se ha logrado es reconocer el virus, sacarlo del equipo, pero aún así no podemos desencriptar los datos. ¿Qué otro tipo de estafas existen? Y acá todos los días existen estafas nuevas. Yo les voy a hablar de las estafas más comunes. La estafa más común en este momento es la suplantación virtual. ¿En qué consiste? Básicamente, el delincuente toma control de tu cuenta en estos últimos tiempos, digamos casi la mayoría de los casos dicen relación con cuentas de Gmail. ¿Cómo toman control de tu cuenta? Básicamente te llega un correo que dice ser de Gmail, que tiene los logos de Gmail, es igual a la página de Gmail y te dice un mensaje, por ejemplo, que de un teléfono celular y te muestra el teléfono celular o una dirección IP, ¿no es cierto? Trataron de cambiar tu información o hicieron cambio en tu cuenta. Si tú no hiciste ese cambio, haz clic en el siguiente link. Claro, las personas se asustan, dice alguien me está tratando de cambiar acá, yo no fui, hago clic en el link. Y te va a abrir una ventana como esta, que te va a decir que te loguees nuevamente en el sitio. Si tú lo ves, tiene los logos de Gmail, es igual a Gmail, pero no es el sitio del Gmail. Si uno ve con detalle la URL, es una dirección que no tiene nada que ver con Gmail. La de arriba es la original. Usa un protocolo seguro, aparece ese candadito, que es HTTPS, y la URL o la dirección en el navegador corresponde a la del correo Gmail. La gran mayoría de las personas no se da cuenta y mete su clave y mete su contraseña.
eso va a parar al ciberdelincuente. ¿Qué hacen? Acceden a la cuenta, empiezan a leer las conversaciones por chat, o en algunos casos empiezan a probar si la clave es la misma del Facebook, por ejemplo. Te cambian los datos para poder recuperar tu cuenta, ¿y qué hacen? Le empiezan a pedir dinero a tus contactos. Pero hacen un trabajo de inteligencia antes, no es llegar y pedirle dinero a tus contactos. Ven con qué personas hablas más, por ejemplo, con quienes tienes más afinidad. Y le hablan de la misma forma que lo haces tú. Entonces, cuando viene el denunciante me dice, mira, yo quedé perplejo porque yo, por ejemplo, a mi prima la trato de, no sé, de Luli. Y nadie más le dice Luli, yo nomás le digo Luli. Y el tipo le dice, oye, Luli, préstame plata, y ella no sospechó porque yo soy el único que le digo así. Claro, pero el tipo tiene todo el historial para atrás para ver cómo la tratas, si es cercana o no. Y la historia siempre es la misma. Prima, amiga, ¿sabes qué? Me están vendiendo oportunidad un teléfono, un computador, 200.000 pesos. Generalmente piden hasta 200.000 pesos. Pero se me quedó el Digipass, la tarjeta de transferencia en la casa. ¿Tú me puedes hacer tú la transferencia a esta persona y yo te devuelvo el dinero a la noche? Y como son personas cercanas, no desconfían. Y hacen la transferencia electrónica generalmente a cuenta root, que supuestamente es la persona que le está vendiendo el teléfono, que le está ofreciendo este producto. Y ellos son receptores de fondos. Muchas veces maliciosos. O sea, saben que es una estafa y prestan su cuenta porque les dan una parte del dinero. Y en otros casos son gente que son engañadas. ¿Y cómo engañan a las personas? Por ejemplo, en la fila del banco. ¿Sabe qué, amigo? Yo vivo en el sur, me van a mandar una platita y me bloquearon la cuenta. Me van a mandar 200.000 pesos. Usted puede recibir el dinero, lo saca por caja y yo le doy 20.000 pesos por su amabilidad. Ya, pues, bueno. Y en el fondo se convierte en un receptor de fondos. Entonces, esto es súper común. 2 o 3 denuncias todos los días, solo en nuestra unidad y a nivel nacional está pasando. Esto no es 1 a 1. O sea, cuando a usted le llegó el correo, eso le llegó a 5.000 personas simultáneamente. Y básicamente juegan a la probabilidad. De las 5.000, 100, y de las 100, unos 20 a las cuales le puedo sacar dinero, y 200.000 más 200.000 vamos sumando. Y así se ganan suculentos sueldos. Otra estafa muy común es a través de correos electrónicos. Y aquí, esto sí que es granado. Hay muchas historias. Desde que se ganó una herencia, desde que participó. El Free Loto esto fue sensación porque recaudaron mucho dinero a nivel mundial. ¿En qué consistía el Free Loto? Básicamente te llegaba un correo diciendo que el Free Loto es una ONG que juega números de lotería a nombre de cualquier persona en el mundo, con la única condición de que si esa persona es ganadora, don un 1% del premio para obras de beneficencia. El problema es que el 1% te los piden antes de darte el premio. Entonces te dicen que tú ganaste 1 millón y te mandan el boleto escaneado, te muestran todo, la página, todo falso. Y te dicen, claro, por $1 millón y tengo que pagar $1.000 nomás, el negocio del siglo. Claro, mandan los $1.000 y nunca ven nada del dinero. Lo otro también que supuestamente tú tienes un familiar que te dejó una herencia, falso. El Banco de África, por eso estas estafas son comúnmente conocidas como la estafa africana o nigeriana. Esto también se viralizó mucho, se hacen pasar por una entidad bancaria que está en África y te dicen que hay una persona que tiene tu mismo apellido, que esa persona no tiene heredero y que tiene una gran cantidad de dinero en el banco y que ellos te pueden hacer pasar a ti como el beneficiario de esos fondos y entregarte ese dinero. Pero empiezan con los peros. Pero mira, yo tendría que darle un dinero acá a la persona a cargo como para que haga vista gorda y liberar los fondos y te empiezan a pedir dinero, $500, $1.000. Y a la persona a la espera de recibir estos fondos, que muchas veces son unas cantidades irrisorias de dinero. Por ejemplo, acá, $76 millones. Entonces, pero por $1.000 son 76 millones. Y la gente va cayendo en este juego. Una de las formas que incluso ha causado gran impacto, porque muchas personas caen, y es porque es una forma muy inventiva, y uno puede decir, ¿cómo pasan estas cosas? Hay una verdadera horda de sujetos que están todo el día en sitios de cita en Internet tratando de generar vínculos amorosos. Lo que más se ha visto, y los casos que hemos visto en Chile, son personas que se hacen pasar por supuestamente militares estadounidenses que están en alguna base militar en Irak y establecen un vínculo amoroso con una persona en Chile. Por ejemplo, los casos que hemos visto. Con el tiempo se empiezan a ganar la confianza, entran en una relación amorosa y le dicen que van a venir a Chile, que la quiero tanto, y en algún momento le mandan un presente, un regalo. Por ejemplo, un anillo de oro. Te mandé un anillo de oro.
Ojalá te llegue, para que lo tengas cuando yo llegue y visitemos juntos tal lado. De verdad existe un enamoramiento. ¿Cuál es el problema? Que en algún momento el anillo de oro quedó retenido en China, por ejemplo, en Cuba, en algún país. Y el tipo se contacta y dice, mira, ¿sabes qué? Mi regalo quedó retenido en China. China es un país con los cuales el ejército americano tiene diferencias políticas. Si yo envío dinero para allá, podría ser procesado casi como un desertor acá en mi país. Tú puedes mandar el dinero y yo te lo repongo porque son $500, $1000. El problema es que después el anillo queda en Cuba, queda en todos los países que no tienen relaciones con Estados Unidos. Y la persona se da cuenta tarde. Inventan el sitio de seguimiento, ¿no es cierto? Para el envío es todo falso. Y así van creando nuevas formas. El tema del auto también. Hacen avisos, por ejemplo, de vehículos que aquí cuestan 10 millones, que te lo venden a la mitad, 5 millones. Te dicen que el tipo tuvo que viajar por estudio al Reino Unido y allá se maneja al otro lado. El volante está al otro lado y no puede usar su auto allá, entonces lo está vendiendo barato. Y te lo manda, y te muestra los papeles y todo. El tema es que esos papeles y esas fotografías efectivamente corresponden a un aviso real, pero que no es de él. Entonces, si tú le pides un dato, él se lo pide el del aviso real y te lo muestra. Y generalmente se juega con ese tema de, chuta, por mitad de precio, igual. Y te pide solamente una parte del dinero para enviarte el auto. Claro, nunca te envía nada. Y generalmente también es muy complicado perseguir el delito una vez sale del país. Si yo estoy enviando dinero por métodos de envío internacional, por ejemplo, a Ucrania, a un país fuera, es muy difícil hacer el seguimiento. Y ellos lo saben y por eso lo hacen. Otra de las estafas comunes que la verdad se ha disminuido bastante, que casi ya no existen, son las estafas bancarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la banca ha ido implementando nuevos métodos de seguridad. Antes, al principio, cuando recién nació la banca virtual, bastaba con el nombre de usuario y contraseña. Después, la tarjeta coordenada al DigiPass. Ahora hay una tercera clave. En el caso de que tú quieras hacer una transferencia no recurrente, que te llega un mensaje a tu teléfono, ¿no es cierto? Un código que tú tienes que ingresar. Por lo tanto, hoy día vemos poco esto, pero es importante conocerlo, porque estas cosas evolucionan. ¿En qué consistía el phishing? Básicamente te llegaba un correo, lo mismo que pasaba con el correo electrónico ahora, del banco, y te hacía ingresar toda tu tarjeta de coordenadas, ¿no es cierto? Y te sacaban el dinero de tu cuenta. ¿Ya? Como esto se puso burdo, empezaron a hacer campañas, ya a la gente le llegaba estos correos y simplemente no los tomaba en cuenta, apareció una segunda versión, que es el farming, que básicamente lo que hace es colocar virus en sitios. Por ejemplo, este sitio es inventado, este sitio no existe. El delincuente inventa un sitio de una supuesta tarjeta postal. Envía correos masivos diciéndoles que ustedes recibieron una tarjeta, no les dice de quién. Recibiste una tarjeta. Para verla, accede al siguiente link. Entonces tú te metes al sitio, me mandaron una tarjeta, aquí puedo ver mi postal. La descarga y es un virus, es un archivo ejecutable. Este archivo lo que hacía era que se instalaba en tu computador, te mostraba una tarjeta genérica, era un oso. Yo me acuerdo que siempre hacíamos la broma porque siempre era un oso y un corazón. Y no decía nada. Entonces la gente decía, ya, aquí está la postal, ya, no me la mandó nadie conocido. Pero por backup, digamos, o por algo que tú no ves, lo que hacía era infectar tu equipo de forma tal de que cuando tú escribieras banco, no quiero el nombre de banco porque siempre se enojan, bancox.cl, te mandaba a un sitio falso del banco. La otra forma que también estaban utilizando es cambiar el posicionamiento web de Google. Cuando tú buscas un sitio en Google, por ejemplo, yo escribo el nombre de mi banco, debería aparecer de los primeros. El tema es que Google te permite comprar anuncios y los anuncios siempre te aparecen de los primeros. Entonces, de esa forma cambian el posicionamiento web. Esto se ve poco hoy en día por el tema de las medidas adicionales que han tomado los bancos para proteger la información. Y ahora, y esto es súper importante y me gusta tocarlo a fondo, el tema de los riesgos para menores. Victimización de menores, acoso en línea. Este tema es súper recurrente, es súper común. Pasa mucho en Chile, más de lo que todos creen. A veces existen como momentos específicos en el tiempo en que desconfiamos de sectores específicos. Por ejemplo, cuando estuvo el tema de Sacarat, todos los tíos de furgones empezaron a caer, todos eran todos degenerados, ¿qué está pasando? Todo algo raro, los niños. Después pasó con los jardines infantiles. Todos los jardines infantiles. El problema es que la desconfianza se muda conforme a la controversia del momento, pero no existe una desconfianza permanente. Yo, por cosas propias de mi oficio, yo soy lo más desconfiado que hay, de casi todo. Con un colega lo acompañaba al mall, iba con su hija en coche y un tipo le sacó una foto a su hija. Nosotros le fuimos a decir que por qué estaba haciendo eso. O
sea, era algo súper inocente porque el tipo estaba probando el flash de la cámara que estaban ofreciendo ahí, perfecto, pero borra la foto al tiro. Porque nosotros nos hemos encontrado, y esto es súper importante, por ejemplo, revisando computadores, que mientras tú ves la serie, por ejemplo, Bacán, esta serie de los niños, un ejemplo más común, los 80, y tú ves la serie porque te gusta, el delincuente sexual, el depredador sexual, el pedófilo, ve la serie porque le gusta el niñito que aparece ahí. El niñito con lente, el otro niñito, y las galerías de fotos son de esos niños. Entonces, tú te das cuenta que hay un submundo y que estas personas coexisten con todos nosotros. Ahora bien, por ejemplo, a mí me gusta, lo que hablábamos del tema en tu propia trampa, de esta persona que contactó a un menor en un chat. El gran problema es que esa no es la realidad. La realidad no es que un menor, y yo creo que aquí los jóvenes que están lo saben, ellos no se meten a chat a hablar con personas mayores. Ellos están en su Facebook y conversan con gente de sus mismos intereses, de su misma edad, de sus mismos gustos. Entonces, ¿qué hace el delincuente? El lobo vestido de oveja. Se genera perfiles falsos, se crea perfiles falsos, con los mismos gustos, le gustan los mismos cantantes, ¿no es cierto? Buscan algunas fotos, en el caso de los hombres, fotografías de niñas, digamos, bonitas, ¿no es cierto?, en internet, y hacen perfiles falsos. ¿Qué es lo que es muy común? El tema de WhatsApp. ¿Qué está pasando hoy en WhatsApp? Que en los colegios, por ejemplo, personas que generan WhatsApp falsos con fotos de niñas y le mandan fotografías de connotación sexual a los chiquillos, por ejemplo, a los hombres. ¿Y qué pasa? Se empiezan a repartir el WhatsApp. Oye, esta niña manda fotos, agrégala a WhatsApp. Nunca fue una niña, un tipo que tiene 40 años, que saca las fotos de internet y lo que quiere es que los jóvenes se saquen fotografías de sus genitales, fotografías de connotación sexual. Y los chicos que hacen se las sacan porque creen que al otro lado hay una niña que les manda fotos y esas fotos son sacadas de internet. Y eso es súper común. Es súper común, nosotros lo vemos todos los días en chicos pequeños, en chicos adolescentes. El problema es que muchos caen. Y las fotografías nosotros las vemos y sabemos al tiro. Y de repente incluso se ciegan a la posibilidad de que efectivamente no sea una niña que lo está agregando a WhatsApp. Y de repente en una foto sale la niña rubia, en otra sale la niña morena. Y es como, oye, pero si no es la misma persona. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en internet. Y las herramientas y el anonimato en internet prolifera este tipo de conducta. Esta conducta que yo les digo de estas personas que esconden su identidad con perfiles falsos, le piden material de connotación sexual a los jóvenes y posteriormente, peor aún, los extorsionan para obtener más material. En Chile se conoce como grooming, internacionalmente se conoce como grooming. Acá en la ley aparece con otro nombre, pero el delito se conoce como grooming. Se da mucho. Y los tipos son tan desgraciados que efectivamente, si tú no les mandas las fotos y todo, te empiezan a extorsionar, te empiezan a mandar fotografías a tus compañeros. Cuando se ven ya que está esta persona acorralada y le empieza a mandar más fotografías, es un bucle. Cada vez les van a pedir más. Si ustedes se ven en una situación como esa, tienen que inmediatamente hablarlo con sus papás, con sus profesores y hacer la denuncia pertinente. La única forma de que eso pare es que nosotros detengamos a esa persona. Porque si no le resulta contigo, o si tú no accedes, va a seguir con otro. Por eso se dicen depredadores. O sea, lo van a hacer, es una conducta común para ellos. Y ahí es muy importante tener la confianza con los padres. Lamentablemente, los papás se dan cuenta muy tarde. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando el hijo está castigado y le quitaron el teléfono y se dieron cuenta porque le revisaron el WhatsApp o el Facebook. No porque el hijo le dijera. Son poquitos los casos, pero hay también que cuando existe confianza, el hijo de forma temprana le avisa al papá. Y nos da la posibilidad a nosotros también investigativamente de poder detenerlo y parar su actuar. Y que ese material no siga disponible en internet para otras personas. Poder sacarlo de circulación. Por otro lado, el ciberbullying, y esto también se lo digo a los más chicos, es una conducta recurrente y tiene que ver con estar molestando a los otros por alguna diferencia, porque les cae mal, porque es más chico, porque es más, no sé, más lento, lo que sea. Pero esta vez se utilizan los medios electrónicos. Se utiliza el Ask, se utiliza el Facebook y se lo hace de forma recurrente. El gran problema es que algo que parte como algo pequeño se va convirtiendo en algo gigante. Personas que no tienen nada que ver en el tema empiezan a opinar y empiezan a tratar mal a ese niño, y hay muchos casos donde las personas quedan tan afectadas que terminan quitándose la vida. En Chile hay varios casos y en el extranjero igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que puede partir como una broma, lo que puede partir con una diferencia de un día que yo tuve con un amigo y el otro día la arreglé y seguimos tan amigos como siempre, en internet puede seguir por meses, incluso años. Y si ustedes, bueno, ustedes deben conocer mucho más, hay personas que
Les hacen estos memes, les hacen videos y nunca más pueden vivir tranquilos. Esa no es la idea. Estoy un poco justo en el tiempo, de hecho creo que me pasé, por lo tanto voy a avanzar un poco más rápido. Perfiles genéricos, mucho ojo, con nombres comunes, con fotografías genéricas, un gatito, un perrito. Ojo cuando les hablen sin entregar la información. Esto es el típico modus operandi. Hola, ¿cómo estáis? ¿Y tú quién eres? No, una compañera del colegio, una niña de tu colegio. Obviamente van a saber de qué colegios son, porque ustedes todos colocan en el Facebook de qué colegios son, o se sacan una foto con la piocha del colegio. Van a tener intereses en comunes con ustedes porque ustedes les están diciendo qué grupos musicales les gustan, quiénes son sus amigos, y así llegan a las personas. En estricto rigor, una persona debería tener en promedio, por ejemplo, yo tengo 30 años, debería tener no más de 300 amigos. Amigos, personas que, ni siquiera amigos, no tengo tantos amigos, personas que yo conozca. Porque voy a tener a mis compañeros de colegio, mis compañeros de universidad, compañeros de trabajo. Si ustedes tienen 15 años, no sé, 14 años, no deberían tener más de 100 personas que conozcan, de verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen 500, 600, 1000. Lo otro súper importante, Facebook es para mayores de 13. Muchos abrieron Facebook cuando eran más chicos de 13, pero pusieron que tenían 18, 19. ¿Cuál es el problema? Que con eso no tengo ningún filtro de seguridad. O sea, me puede llegar cualquier invitación, cualquier cosa. Y los que son más chiquititos, incluso muchas veces los papás, ¿cuál es el gran fundamento del papá? No, si yo a mi hijo le superviso el Facebook. Yo sé todo lo que él hace y lo que no hace. Pero el caballero está haciendo la denuncia porque el hijo estaba mandando fotos, entonces no es tan así. Eso no es así. Él se justifica pensando que es así, pero no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es un tema sensible. Los papás no tienen que descuidarse y el gran problema también de los papás es que no tienen que olvidar nunca que ustedes son los papás. Yo no puedo entregarle la responsabilidad al niño de que él piense que sabe más que yo. De que el seco del Facebook, no, este cabro se peina con el Facebook. Él ahí sabe todo. No, porque cuando yo le diga que algo no corresponde, cuando yo le diga que él no debe agregar esos contactos, no me va a hacer caso, porque yo le estoy diciendo a él que él es el que sabe. Por lo tanto, es responsabilidad siempre de nuestra de entender o entregar ese mensaje. La desconfianza se aprende con los años. A lo mejor él sabe más de informática, sabe más de las redes, pero yo sé más de la vida. Entonces, eso es lo que no se debe olvidar. Cuentas genéricas, como les decía, Javierita 15, Juanito 20, la Javi. Listo, la agrego. Ojo, ofertas de trabajo de modelaje, ofertas de casting. En su momento, cuando estaban estos problemas juveniles, Mecano, Jingo, muchas agencias falsas a las chicas les pedían casting, les pedían fotografías e imágenes para ser parte del staff. Todo falso. Por ejemplo, acá, modelos, hombres y mujeres entre 10 y 25. Entre 10 y 25. ¿Cuál es el gran problema? Y acá viene de nuevo el tirón de oreja a los papás. Nosotros investigamos un tipo que era mini modelos, de 10 a 12 años, miento, de 5 a 12 años. Claramente hicieron la denuncia, nosotros llegamos y encontramos una cantidad de fotografías enviadas por los mismos papás de las niñitas entre 5 y 12 años. Niñas con lencería de adultos sacada por los mismos papás para una supuesta campaña, por un pago que nunca se efectuó, por una agencia que nunca existió. Entonces hay que tener mucho ojo. De esto abundan. Por ejemplo, nosotros siempre recibimos denuncias de empresas de modelajes conocidas porque tienen 3 o 4 perfiles falsos que se hacen pasar por ellos. Y le piden fotografías a las niñas en topless, le piden fotografías para casting. Mucho cuidado, sobre todo a las niñas. Las empresas hoy en día, por ejemplo, mira, estamos haciendo un casting para promoción de verano. No se contactan por esos medios, no les van a pedir fotografías directamente. Ojo, porque es súper común. Y con el tema del ciberbullying, bueno, eso está probado que produce muchos trastornos, incluso más que el bullying presencial, porque también produce un tema de que muchas personas están viéndolo. Y alguna de las formas más comunes de manifestarse a través de las redes sociales, Facebook, este sitio, que yo creo que ustedes, los más jóvenes, lo deben conocer, el Ask. Sí, lo conocen. Los más grandes no mucho, porque el Ask, ¿qué es el Ask? El Ask es un sitio de preguntas y respuestas. O sea, alguien coloca una pregunta, yo lo puedo asociar al Facebook o no, y los demás colocan respuestas. Pero ¿en qué se convirtió? En que colocaran, no sé, ¿quién es la más fea del no sé qué curso? Y las respuestas son anónimas. Entonces ahí todos empezaban a contestar.
Y el colegio que yo iba a dar una charla, existía un Ask del curso, del colegio, donde a alguien le había pasado algo. Fue tanto el tema que esta empresa antes no cooperaba con la policía porque tenía sus políticas de uso como de la protección de los datos del usuario, pero en el Reino Unido hubo como 5 niños que se mataron por bullying a través de Ask y ahí tuvieron que cambiar sus políticas. Ojo, cuidado cuando hagan estas cosas, que puede partir como una broma y nosotros recibimos muchas denuncias por esto. Yo creo que nadie quiere que la policía le esté golpeando la puerta a su casa, aparte llevándole el computador y el reto inmenso que le van a dar los papás, o lo que es peor, que una niña producto de esto se quite la vida, un niño se quite la vida. Yo sé que me pasé en el tiempo, pero no sé si tenemos espacio para preguntas. No sé si está la gente de la organización. ¿Sí? ¿Tenemos espacio? No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacer. Pueden aprovechar de hacerla ahora. Ahora bien, también si ustedes quieren entregar algún dato, algún antecedente, algo que les haya pasado, o tengan algún compañero que les pueda haber pasado, que les mandaron algo indebido, ahí está mi correo. Contacten a la policía. Contacten, hablen con sus papás. Es importante. La información que ustedes nos pueden entregar puede evitar el día de mañana que una niña más chiquitita que ustedes, que un niño más chico que ustedes sea víctima incluso de abuso presencial. Y algo súper importante, yo sé que está de moda conocer gente a través de internet, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Si una persona insiste mucho en juntarse con ustedes físicamente, que no lo haga nunca en un lugar solo, nunca vayan solos. Si ustedes ya están convencidos, y yo no se los recomiendo, pero ya, si están convencidos de que se van a juntar, vayan con alguien más y en un lugar público. Y si esa persona les insiste en que no, que anda solita, juntémonos en tal lado, no es quien dice ser, no es un niño de su edad. Y ustedes pueden estar expuestos a un riesgo súper grande. En otros países como México, acá, gracias a Dios, no pasa. A los niños los secuestran, los contactan y hacen juntarse y los secuestran y después piden rescate. Espero que eso no pase acá. Pero tienen que cuidarse, tienen que cuidar su intimidad, tienen que tener mucho ojo con lo que colocan en internet. Hay encuestas internacionales donde los niños se les preguntan, oye, de las fotografías que tú subes a la internet, de los comentarios que tú colocas en Facebook, ¿hay cosas que te gustaría que tu papá no viera? Y casi todos dicen que sí. Pero lo puede ver cualquiera. Entonces tengan mucho cuidado con lo que hacen y lo que escriben. Si no hay pregunta, ¿sí? ¿Ahí hay una pregunta? Sí, tenemos preguntas. Disponemos de 5 minutos para que puedan consultar a nuestro relator. Tenemos allá a OPD. Perfecto. Andrea Gamboa quiere hacer una consulta. Sí. Hola, bueno, mi nombre es Andrea Gamboa, yo soy asistente social y trabajo en la OPD de Melipilla. Mi pregunta es específicamente por el tema del ciberbullying. Bueno, sabemos que es un tema que cada día está tomando más fuerza, que por lo que sabemos es más común de lo que pensamos. Mi pregunta va relacionada, si yo conozco un caso en el cual el ciberbullying, tengo que hacer la denuncia con ustedes, ¿qué necesito llevar como prueba? Y la otra pregunta, ¿siempre va a haber una denuncia que se va a crear como un delito? ¿O puede ser que yo pida apoyo para estos niños y no se haga una denuncia y inmediatamente se convierta como la víctima y el victimario de un delito? ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Perfecto. Eso es súper importante. Mira, como yo mencioné al principio, el ciberbullying no es un delito. Puede derivar en un delito si es que existen amenazas o si es que existen agresiones. No obstante, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando se nos comunican este tipo de situaciones, nosotros hacemos, se podría decir, unas intervenciones. Más que intervenciones, son charlas dirigidas a los menores, con temáticas para ellos y con consecuencias de a dónde pueden llegar estas cosas. Yo he estado en un colegio donde está pasando esto, y precisamente nosotros nos piden las charlas y nosotros hacemos charlas en colegios de todo Chile. Se pueden solicitar y se hacen. Y se tocan temáticas puntuales. Como bien lo dice, por ejemplo, sabes que acá está pasando este tema del ciberbullying. Y a mí me ha pasado que en el momento los mismos jóvenes se acercan a preguntar, mira, sabes que yo conozco a quien abrió el perfil de Ask. En el fondo, sé ellos mismos, pero bueno, me dicen que ellos conocen a quién fueron. Y que no quieren tener problema y que lo van a cerrar y al otro día ya se solucionó el problema. La idea es que la persecución penal es una instancia para aquellos delitos de mayor connotación social.
Claramente si hay un niño que está siendo agredido, que está siendo amenazado, eso es de connotación social y requiere una investigación. No obstante, no siempre es necesario llegar a ese punto. Prevención, intervención. Muchas veces por desconocimiento los jóvenes lo hacen, sin tener una segunda intención. El problema es que cuando uno le muestra las consecuencias, y le mostramos videos y todo, hay un poco de conciencia, ¿ya? Y es súper bueno que muchas veces la inquietud nazca de los coordinadores, de los profesores, incluso antes previniendo este tipo de actividades, cuando uno empieza a ver que hay algo raro, y no ya cuando un chico tuvo que salir del colegio, tuvo que cambiarse de casa. Hay casos de personas que fue tanto el acoso que sus papás tuvieron que cambiar de trabajo, se tuvieron que cambiar de comuna, de colegio. Pero sí se puede hacer. La idea es hacerlo como una contención, como bien lo dice. No siempre llegar a los extremos de la denuncia y la persecución penal. Sobre los menores. Pero yo dejo la invitación cursada. Nosotros hacemos charlas, se calendarizan, nosotros vamos a los colegios y hacemos presentaciones. Y no hay ningún problema en solicitarlo. Ok, ahí hay otra pregunta. Buenos días. Buenos días. Ernesto, quiero hacerte una consulta. Comentaba ahí que ustedes pedían apoyo a instituciones para poder hacer seguimientos de diferentes delitos que comentaste en el transcurso de la exposición. Sin embargo, quisiera saber cómo la PDI o el cibercrimen hacen un seguimiento dentro de la Deep Web, la red Tor, por ejemplo, tomando en cuenta que es, entre comillas, anónima. Sí, a ver, existe, y para contextualizar para los que no sepan, él me pregunta por la Deep Web. La Deep Web, en este caso Tor, ¿no es cierto?, no es un tipo de Internet distinto, en el fondo funciona con los mismos protocolos, pero funciona bajo un concepto de servicios diferente, que es un servicio que va paralelo, por así decirlo, al Internet convencional, ¿ya? Funciona en una red de servidores cerrado, y lo cual yo tengo que tener una configuración especial en el computador para poder acceder a esos servicios. Por ejemplo, si yo le mando a usted un link ahora, o trato de abrir acá un link de la red Tor, que se conoce como la Deep Web, no voy a poder porque no tengo instalada esa configuración. ¿Por qué nace Tor? Básicamente porque hay personas que creen en el libre discurso. Hay personas que creen, por ejemplo, que una persona en China o una persona en Medio Oriente puede hablar de religión sin tener la persecución del gobierno. Y así nació. Así nació. El problema es que se desvirtuó en el camino. ¿Por qué? Porque funciona de tal forma que a mí me genera un anonimato. Mi IP, mi conexión pasa por una red de servidores, y lo cual genera casi imposible de ser rastreado. Y esto se convirtió en una cuna de pedófilos, de material inadecuado. ¿Por qué? Se empezaron a confiar en este anonimato. El tema es que hoy en día están apareciendo herramientas para poder encontrar o sacar rastros o vestigios que nos permitan investigar a este tipo de personas. El tema es que no es lo mismo que hacer investigaciones en redes abiertas. Sí, efectivamente hay un nivel de anonimato un poco mayor, pero no es imposible, sobre todo con iniciativas del gobierno americano, que ellos están muy avanzados en el tema, sobre todo para labores de inteligencia, como combaten el terrorismo. No existe nada infalible, no existe nada que no sea rastreable. Algunas cosas cuestan más y otras menos, pero hay que entender que no existe ninguna herramienta ni ninguna cosa que sea 100% irrastreable, si es que podemos usar esa palabra. Es más difícil. Y se ha volcado, sí, hay mucha delincuencia en la Deep Web, personas que venden números de tarjetas de crédito, sicarios que ofrecen servicios, pero se está luchando contra eso, y hay diversas iniciativas. De hecho, en la Deep Web hoy en día es súper inestable, los sitios no están siempre en línea. Se ha tratado de atacar de forma tal de poder disminuirlo, no como un lugar donde la gente pueda hacer un libre discurso, sino que como un lugar que no funcione como una cuna para pedófilos, por ejemplo. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que esté interesado en realizar alguna consulta sobre el tema expuesto? ¿Sí? La consulta es la siguiente. Vemos en innumerables oportunidades, y nos toca como medio de prensa, por ejemplo, el caso de la iglesia evangélica en el sector de Wynn, que luego de ocurridos los hechos aparecen vecinos, en la violencia intrafamiliar y en otras cosas, vecinos dando opinión de yo sabía, yo tenía antecedentes, frente a los hechos que tienen que ver con lo de ustedes, con lo de cibercrimen. ¿Qué responsabilidad penal tienen aquellos que sabían, que emiten declaraciones una vez ocurridos los hechos o detectado el delito, y que simplemente se quedan en eso? Ellos tenían antecedentes, tienen la obligación como ciudadanos de denunciar, y no lo hicieron.
La verdad es que- ¿Tienen algún respaldo legal ustedes frente a esa situación de quién sabía y no denunció? La verdad es que esas evaluaciones hay que hacerlas caso a caso. Es difícil hacer una apreciación genérica. Efectivamente, puede haber un encubrimiento al delito. Y nosotros hemos procesado personas por obstrucción a la justicia, encubrimiento al delito, es así. Pero el tema también, la ley, hay personas que les entrega una protección. Por ejemplo, si yo madre, sé que mi hijo es ladrón, es narcotraficante y nunca dije nada, no estoy cometiendo ningún ilícito. Ahora bien, existen obligaciones legales. Si un profesor, si un médico, ¿no es cierto?, le llega a una niñita que claramente a la revisión fue víctima de un abuso, él tiene la obligación legal de denunciar. Un profesor igual. Yo, como funcionario público, como funcionario policial, tengo una obligación legal. Si yo desconozco esa obligación legal, claramente podría procesarse. ¿Por qué no hizo si usted tiene la obligación de denunciar? Usted tomó conocimiento de un hecho delictivo. Ahora bien, también existe la obligación moral. ¿Qué moral tengo yo para decir después, yo sabía cuando la persona ya está muerta, cuando la niña ya fue abusada? Existen muchos canales, hoy día, formales, que permiten el anonimato en la denuncia. Está el tema del denuncia seguro, que tú puedes hacer denuncia de forma anónima, llamando por teléfono. Y se le endosa la responsabilidad a la policía de poder determinar que los hechos que tú estás denunciando efectivamente son delitos o no. Y lo que pueda sonar, oye, cualquiera va a llamar porque le tiene mal a su vecino, decir que es traficante, la verdad es que no. La verdad es que muchas de las denuncias que se han hecho efectivamente son así. Y se ha permitido poder sacar de circulación. Generalmente son traficantes, personas que, no sé, compran autos robados, pero también personas que, no sé, sabes que aquí es muy raro porque trae niñitas a la casa, este vecino. Sabes que yo lo he visto sacándole fotos a las niñas cuando juegan en el patio. Y efectivamente es así, y tú incautas el equipo y te das cuenta que el tipo le sacaba fotos a la niñita en el columpio, grababa niñas por debajo del jumper. La idea es no quedarse callado. Hoy día existen estos mecanismos de poder denunciar de forma segura. A nosotros nos llegan denuncias por correo electrónico. Y nosotros judicializamos esa información al Ministerio Público para iniciar las persecuciones penales. Eso es súper importante. Las comunidades tienen que apoyarse entre sí. Yo sé que ahora hay algunas personas que son de la comunidad. ¿Quién mejor que si los papás quizás están tan ocupados en el trabajo o no tienen la percepción de lo que está pasando y el vecino sí, el profesor sí, la trabajadora social sí lo tiene, denuncien, hagan conocer, porque pueden evitar un mal mayor o evitar que pase algo que después sea irreversible. El daño de un niño que es víctima de un delito sexual o de alguno de los delitos que yo le dije es irreparable. Si a mí me roban el auto, chuta, tendré que juntar plata suficiente para comprarlo de nuevo. Pero el daño en un niño no se borra.